Hermanos, en esta tarde, con la ayuda del Señor, quisiéramos brevemente meditar acerca de la gran misericordia de Dios y el poder para restaurar la vida humana. En el momento presente que vivimos, hermanos, nos encontramos un desafío muy grande como pueblo de Dios. Encontramos, hermanos, a un mundo que ha caído en pecado. Y el pecado, hermanos, es algo que siempre ha afrentado la vida del ser humano. Desde el momento que Dios creó al hombre, el hombre desobedeció al mandamiento de Dios. Y desde entonces miramos el resultado que ha tenido el pecado en la vida del ser humano. Nosotros mismos somos testigos de los resultados de la naturaleza pecaminosa que se encuentra en el ser humano. Pero como iglesia, nosotros, hermanos, cuando afrontamos esta situación, sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande que puede restaurar y levantar al ser humano. El ser humano ha sido destruida en toda fase, en todo aspecto de su vida, desde la vida personal hasta la vida familiar, en la comunidad, y aún naciones ha sido destruida a causa de la desobediencia. Nosotros no ignoramos la realidad del pecado, porque nosotros mismos como hijos de Dios luchamos contra esto. Todos los días nosotros nos negamos a sí mismos para honrar a aquel que dio su vida por nosotros. Pero existe una necesidad tremenda afuera de estas cuatro paredes. Hay un mundo que se está perdiendo. Hay un mundo que está en una gran necesidad. Dentro de nuestras mismas familias hay hermanos familiares que necesitan el poder de Dios para levantarlos. Ahora el desafío y el llamado no es fácil, pero nosotros como iglesia de Jesucristo, como pueblo de Dios, debemos de reconocer que es Dios el poderoso para transformar vidas. Que nosotros lo único que debemos de hacer, hermanos, es proclamar las buenas nuevas del evangelio a un mundo, hermanos, que está sin esperanza. A un mundo, hermanos, que está desolado. A un mundo que solo busca, hermanos, el placer y el pecado. Allí nosotros debemos de llevar ese mensaje de esperanza. En medio de nosotros, hermanos, aún en la misma iglesia, encontramos personas que no han sido íntegros en su caminar cristiano. Han sido hipócritas, deshonestos. Les han dado la espalda al evangelio. Y eso, hermanos, no es algo que debemos de tomar así a lo alivio o a lo labio. No debemos de hacerlo así. No debemos de verlo como algo indiferente. Tenemos que ser celosos por la obra de Dios. Dios nos ha dado una gran responsabilidad a cada uno de nosotros. No necesariamente tenemos que ser líderes de célula familiar o tener una posición de privilegio dentro del ministerio. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de dar las buenas nuevas de este Dios grande, poderoso, grande en misericordia y poderoso para restaurar, para levantar la vida del ser humano. Cuando yo mismo miro mi vida, así alrededor mío, en mi ambiente, miro, hermanos, cómo el joven se pierde, cómo el joven a temprana edad empieza a moverse a caminos pecaminosos que luego le llevan a una vida de pecado, a una vida de lamentos, a una vida de que si hubiera dado mi vida más mejor, o estuviera en una posición mejor. Pero lo perdieron la oportunidad. Muchos de ellos muy temprana edad han empezado a practicar el pecado. ¿Y qué diremos de nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Qué será de ellos ante un ambiente tan malo que vivimos hoy en día? Estamos como en los días de Lot. Dice la palabra de Dios que el justo Lot afligía su alma al ver el pecado que se daba en aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de acordarnos que hay un Dios misericordioso. Hay un Dios grande en poder para restaurar. No importa qué bajo han caído. No importa qué lejos estén. El buen pastor va por las ovejas perdidas. Aleluya. Él pone su vida. Él pone a sí mismo para irlas a traer al redil una vez más. De la misma manera nosotros somos llamados a proclamar la misericordia de este Dios de la Biblia y el poder que Él tiene para restaurar al ser humano. Muchos de nosotros estábamos así, perdidos, pero Él en su misericordia con brazo extendido y brazo poderoso nos sacó del fango del pecado y ahora nos ha puesto aquí en su luz admirable. Aleluya. Y ahora le alabamos libremente, le servimos con gozo y le damos a Él la honra y la gloria.
Hay esperanza todavía para aquellos que están perdidos. Este libro sagrado dice que mejor es perro vivo que león muerto, porque mientras hay vida, hay esperanza. Aleluya. Así que nuestros padres que se han movido de las cosas de Dios, podemos proclamarles este evangelio de misericordia y este evangelio de poder. Aquellos que estaban con nosotros y hoy no están, podemos proclamarles esta verdad. No, hermanos, debemos de dejar que el diablo nos gane. Debemos de decirle: el Señor te reprenda, Satanás. Mi familia está en las manos de Dios. Mi familia, mis hijos, mis nietos, todos están en las manos de Dios. Y como lo había dicho Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Pero es ahí, hermanos, donde nosotros como pueblo de Dios debemos de reconocer la profundidad del pecado. Y acá es lo que se nos relata. El libro de las Crónicas, hermanos, nos relata muy bien los acontecimientos de los reyes. El pueblo de Israel está dividido en dos en estos momentos. El pueblo del norte, que es el reino de Israel, y el pueblo del sur, que es el reino de Judá. Y dentro de los reinados, hermanos, de los reyes, hubieron reyes buenos y reyes malos. Y aquí en el capítulo 33 se nos presenta los eventos de un rey malo. Aleluya. Eso es lo que vino el Señor a restaurar. Él no vino a los que están sanos, Él vino a los enfermos. Él vino a los más despreciados. Pero este hombre dio rienda suelta a su pecado. De tal manera que miramos la profundidad que el pecado lleva al ser humano. Dice el versículo 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El pecado no hace acepción de persona. No importa que seamos hermanos jóvenes, o seamos ya mayores de edad, o seamos niños. El pecado ha venido a gobernar la vida del ser humano. De tal manera que se nos relata que este niño era de 12 años, Manasés, y empezó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Todo pecado que el ser humano hace, lo hace ante la presencia de un Dios todopoderoso, que es 3 veces santo, 3 veces santo, 3 veces santo. No debemos de ignorar que el creador que hizo los cielos y la tierra, el creador que hace llover sobre buenos y malos, Él es 3 veces santo. Y nuestras vidas las vivimos ante Él, no ante el pastor, no ante el líder, no ante la congregación, sino ante el ojo que lo ve todo, el ojo que penetra lo más interno de nuestras vidas. De tal manera que Apocalipsis dice de que como llama de fuego vio esos ojos. Es decir, hermanos, de que nosotros debemos de estar conscientes de nuestra vida. No se vive solo los domingos y los sábados. Lo vivimos 24/7. Y la misericordia de Dios es lo único que nos sostiene. Porque este hombre o este niño a temprana edad empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Muchas veces miramos los niños y decimos: qué bonito, qué linda el bebé. Son lindos, son creación de Dios. Pero en ellos está la capacidad de ejercitar el pecado a tal manera que puedan así ofender a Dios. Dice la palabra de Dios que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Quiero decirles, hermanos, que aquí hemos leído que el padre de este hijo Manasés, dice la palabra de Dios que era Ezequías. Y Ezequías era un rey bueno. Era un hombre que se había dedicado al temor de Dios. Pero a pesar que Manasés había tenido el ejemplo de su padre, él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Muchas veces nosotros como padres, que por la gracia de Dios tal vez hemos nacido en el evangelio, creemos que nuestros hijos, porque van a la escuela dominical, van al grupo de jóvenes, los hemos integrado al servicio, que son salvos. No necesariamente. Porque este Manasés, a pesar que había tenido el ejemplo de su padre, él estaba haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Tenemos que tener mucho cuidado de velar por la generación que viene. Tenemos que tener esa vigilancia
Orar por ellos, que tengan una genuina conversión con Dios. Que no sean automáticamente escuela dominical, grupo de jóvenes, al servicio, hijo. No. Tiene que haber evidencias, hermanos. Evidencias del nuevo hombre en ellos, de la nueva mujer, de nuevas jóvenes, nuevos jóvenes, hembras y varones temerosas del Dios Todopoderoso. Pero Manasés, hermanos, dio rienda suelta a su pecado. No tuvo ninguna reverencia al Dios de su padre, de tal manera que él empezó a reedificar lugares altos. Dice que Ezequías, su padre, había derribado y levantó altares a los Baales, se hizo imágenes de acera y adoró todo el ejército de los cielos. Se entregó al pecado. Así ha pasado muchas veces dentro de la congregación. Hemos estado ahí con la doctrina, hemos estado ahí con la escuela dominical, grupo de jóvenes, dando esfuerzo. ¿Y nuestros hijos dónde están? ¿Nuestros nietos dónde están? ¿Dónde están? La pregunta más grande que nosotros tenemos, hermanos, es esa. Si ellos no se encuentran en los caminos de Dios, están en los caminos del enemigo. Y ellos están viviendo este tipo de vida, están en la profundidad de su pecado, insultando todo aquello que nosotros un día les enseñamos. Dijimos, hijo, tenga reverencia, calladito a la hora de la alabanza. Hijo, ore por su comida. Hijo, ore por antes de dormir. Todas aquellas enseñanzas. Pero ellos han decidido tomar un camino erróneo. Y dice la palabra de Dios que Manasés fue un idólatra. Yo no sé cómo están nuestros hijos o nuestros nietos, o tal vez nuestros tíos, nuestros familiares, no sé, nuestros amigos, no sé. La realidad es que cuando el pecado llega a la vida del hombre, lo hunde a lo más profundo. En el caso de Manasés, él estaba siendo un idólatra, derribando todo aquello que su padre había edificado para la gloria de Dios. Y no solamente hizo eso, dice que aún entró en la casa de Jehová. A veces debemos de preguntarnos qué tipo de corazón traemos a este lugar. ¿Venimos con un corazón dedicado a servirle a Dios y alabarle y aprender de su palabra, o venimos con un corazón indiferente? Aquí dice la palabra de Dios que este hombre edificó, versículo 4, edificó también altares en la casa de Jehová, de lo cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. No nos asombremos cuando hay pecados escandalosos dentro de la iglesia. Porque acá podemos vestirnos bien, pero solo Dios sabe la corrupción que hay dentro del corazón del hombre. Que aún la misma casa del Señor podemos usar. Y como dijo Jesús, habéis hecho de la casa de mi Padre casa de ladrones, cuando es casa de oración. Aleluya. Que Dios nos ayude. Examinémonos. ¿Qué tipo de corazón traemos? Antes que vayas a la casa de Jehová, dice que nos examinemos nuestros pasos. El día domingo, cuando Dios nos da un día más de vida, ¿qué tipo de corazón traemos a los cultos que por la gracia de Dios nos da? Usted y yo estamos privilegiados, hermanos. Aquí se les predica en inglés en la mañana y en español en la tarde. Aleluya. Y tienen diversidad de predicadores. Gloria a Dios. Hay congregaciones que el mismo pastor está predicando todo el tiempo. Pero ¿qué hacemos con esas oportunidades? Es la voz de Dios. Venimos acá a hacer lo que este hombre hizo, Manasés. Usó la casa como que no tenía ninguna importancia. Esa misma acción era suficiente razón para que el Dios del Todopoderoso lo quemara. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando la zarza ardía y no se consumía.
Y él se acercó a aquella zarza y escuchó la voz de Dios que le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde andas santo es. A veces nosotros pensamos que entramos y salimos de estos lugares, todo está bien, nada me pasó. Es la misericordia de Dios para nosotros. No vengamos, hermanos, con una vida sucia. Pidamos misericordia esta tarde, porque nuestro Dios es grande en misericordia y poderoso para restaurarnos. Pero este hombre dio, hermanos, rienda suelta a su pecado. No le importó. Se convirtió en idólatra, edificó imágenes a acera, edificó altares dentro de la casa de Jehová. Y más bien, hermanos, ¿no dice el apóstol Pablo que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cómo estamos tratando nuestros cuerpos? ¿Cuidamos nuestros cuerpos? ¿Nos santificamos? ¿Qué es lo que hacemos? Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, hermanos. Pero este hombre continuó. No solamente hizo eso, dice la palabra de Dios, versículo 5, que aún, versículo 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Amón. Su misma familia la sacrificó, mató a sus hijos, los quemó. Así hay padres hoy en día, hermanos, como que el amor fraternal se ha ido. En los últimos tiempos eso va a ocurrir, dice la palabra de Dios. El amor de muchos se va a enfriar. Aún en la misma familia. Conozco de jovencitas que han cometido 5 abortos. ¿Cómo es posible eso? La vida y la dignidad y la imagen de Dios hecha a un lado. Porque el pecado, hermanos, llega a lo más profundo del corazón. Y no estoy hablando de mujeres adultas, estoy hablando de jovencitas. Hay una gran necesidad en nuestra sociedad. Dentro de nosotros mismos han de haber necesidades que muchas veces no se hablan, pero ahí están. Y Dios las conoce. ¿Qué haremos ante esta necesidad profunda que existe en nuestro mundo actual? ¿Qué es lo que necesitamos? El hombre, hermanos, hace lo que quiere. Él cree que es su vida y empieza a vivir su vida como él quiere. Déjeme, mamá, déjeme, abuela, déjeme. Y nosotros, por la gracia de Dios, pero hija, mira que Dios te ama, Jesús te ama, pero ellos quieren seguir su vida. Que sigan. Porque tarde o temprano el Dios que es todopoderoso ha de corregir esa vida. Si Dios los tiene en su mira, Dios ha de corregir la vida. Aleluya. Porque el Señor disciplina al que Él ama como hijo. Él lo va a disciplinar. Y eso es lo que pasó con Manasés. Manasés cometió todos estos pecados a temprana edad, olvidando el legado que había dejado su padre. Y él se metió en la profundidad de su pecado. Dice, hermanos, el versículo 10 y 11. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Aleluya. Hermanos, cuando Dios va a hacer una obra en nosotros, Él nos habla. Él habla a través de muchas maneras. Él habla a través de una alabanza que se escucha. Él habla a través de la lectura de la palabra de Dios. Él habla a través de las circunstancias que estamos viviendo. Él habla a través de nuestra salud, de los eventos que ocurren en nuestra vida. Él habla a través de los dones del Espíritu Santo. Él habla a través de sus predicadores. Pero Él no va a castigar sin haber hablado primeramente. Qué grande es su misericordia. Qué grande es Él. Que en medio del pecado y la profundidad de este hombre, el versículo 10, y habló Jehová a Manasés. Él habla a nuestras vidas. Él habla individualmente. Y habló Jehová a César.
Él nos habla a cada uno de nosotros y lo hace personal. Y nuestro Dios no es alguien que es ambiguoso, no. Él es claro cuando habla, aleluya. Cuando Él habla, debemos de escuchar la voz de Él. No seamos como el pueblo de Israel. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice. Como lo hicieron el pueblo de Israel. Podemos estar escuchando prédicas tras prédicas, prédicas tras prédicas, doctrina tras doctrina y no ser cambiados. Y el hermano aquí predicando, exponiendo la palabra de Dios y no hay cambio en la vida. Pero Él habla personalmente. Él habla. Es la voz de Dios para nosotros. Es la misericordia de Dios. Lo hace individualmente, como dice el versículo 10, y lo hace como pueblo suyo que somos. Por eso dice el Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque Él nos habla como congregación. Él nos habla como pueblo también. Él habla en lo individuo, en lo personal, y habla como pueblo de Dios que somos. Porque grande es su misericordia. Hermanos, la voz de Dios es una voz clara. Como le pasó a Juan el Bautista cuando le dijo a Herodes Antipas, le dijo, no es lícito tener la mujer de tu hermano, le dijo. Lo mataron a Juan el Bautista, le quitaron la cabeza. Pero la voz de Dios llegó a ese hombre. La voz de Dios va a llegar a nuestras vidas. A través de las alabanzas que hemos cantado hoy, Dios nos habla en esas letras, hermanos. Él nos habla a través de un hermanito que se nos acerca y nos dice, hermano César, mire que he visto esta conducta de usted. Hermano, gracias hermano, ore por mí. Aleluya. Estamos preparados para ser cambiados y para escuchar la voz de Dios. Este libro sagrado dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y a su tiempo Él los exaltará. Pero Manasés no hizo eso, ni el pueblo de Dios. Dice el versículo 10, mas ellos no escucharon. Ahí está Dios hablándonos. Cada día Dios nos habla. Porque todos tenemos algo que cambiar en nuestra vida. Nadie aquí ha llegado. Todos estamos en un proceso. Todos somos el barro en las manos del alfarero. Y Él nos viene moldeando. Él nos viene cambiando. Y a veces duele negarse a sí mismo. Decirle, Señor, no quiero dejar eso. Y el Señor, no, hijo, lo tenés que dejar. Y es entregarle la vida a Dios. Así forja Él a su pueblo, aleluya. Él no llega con el cincho y le empieza a dar a uno como nuestros padres hacían. No, Él nos habla. Hay veces mi esposa le habla a mis hijos, le dice a uno de mis hijos, mira hijo, no hagas esto. Le está hablando. Está la palabra de la mamá. Después la mamá dice, me habla a mí, yo llego y a una voz más fuerte. Hijo, ya te dijo tu mamá. Pero Dios es bueno, Él nos trata como hijos amados. Él no nos va a maltratar. Él no nos va a agarrar así, nos va a golpear. No. Él nos habla. Nos habla tiernamente, con amor y paciencia. ¿Cuántos años han pasado que el Señor nos ha venido hablando? Pero ¿qué hace el pueblo? ¿Qué hace el individuo? Mas ellos no escucharon. Quiera Dios que nosotros escuchemos. Porque Dios tiene un proceso, aleluya. Y usted lo ha leído conmigo. No fue fácil para Manasés. Después que Dios le habló a él, porque era rey, y le habló al pueblo, y ellos no escucharon la voz de Dios, entonces Dios empieza a quebrantar la vida. Hay algunos de nosotros que hemos sido quebrantados por Dios. Y por la gracia de Él hemos regresado al redil, aleluya. Como el hijo pródigo, pero tuvo que quebrantarlos. ¿Por qué pasar esa experiencia? Jóvenes que están aquí, ¿por qué pasar esa experiencia? Seámosle fiel a Dios. Si le hemos fallado, arrepintámonos y pidamos misericordia. Pero no te alejes de Él. Y aquellos que son mayor de edad, si hay algo en nuestra vida que a Dios no le agrada y lo sabemos bien, arrepintámonos, que Él es grande en misericordia.
Por eso, cuando ellos no escucharon, dice el versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Eso es lo que le pasó a Manasés. No quiso escuchar, entonces Dios viene y agarra la vida. Y cuando Dios agarra la vida, Dios trata, hermanos. Y si es necesario, nos lleva a un lugar en el cual podamos aprender la voluntad de Él. A Manasés como rey fue humillado, fue llevado con grillos, encadenado a Babilonia. Babilonia ha representado siempre confusión y pecado, un lugar que se opone a la voluntad de Dios. Allí lo llevó el Señor. Aleluya. Es Dios el que tiene control de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios acá, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de Asirios. Es Dios. Muchas veces la gente dice, a ti te ocurrió eso porque sos borracho, porque sos un adúltero, un mentiroso, un ladrón. Dios permite las cosas en nuestra vida. Hay consecuencias con nuestras acciones, pero es Dios el que tiene control de cada detalle de nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que fue Dios, fue Jehová que trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Y Manasés fue llevado a Babilonia. Y allí en ese lugar, hermanos, encontramos cómo Dios empieza a hacer una obra grande en el ser humano. De ser en lo profundo de su pecado, la voz de Dios llegó, no escuchó. Entonces Dios empieza a obrar en aquel hombre y permite esos eventos que él sea llevado de ser un rey de Judá a ser un prisionero de Babilonia, de los asirios. Y allá, hermanos, encontramos los versículos que leíamos, versículos 12 y 13. Dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Aleluya. Pero ¿por qué hay que ser puesto en angustia, hermanos? No es necesario. Si escucháramos solamente la voz de Él, si solamente entendiéramos. Pero como dice el profeta, este pueblo es duro de cerviz. Somos duros a veces. Somos duros. No escuchamos la voz de Dios, entonces Dios nos lleva a situaciones adversas. Y allá, en esa situación, ya sea en el hospital, ya sea en la cárcel, o familias destruidas, hijos perdidos, yo no sé. Pero en esa situación, aún podemos clamar al Dios Todopoderoso. Aleluya. Porque aún hay esperanza para nosotros. Aún hay esperanza para nuestros familiares. Hay esperanza para nuestros amigos. Ellos se pueden acercar y decirnos, César, estoy muy lejos, no puedo. Para Dios todo es posible, hermanos. Jesucristo es experto en hacer nuevas vidas. Jesucristo es experto en restaurar la vida del ser humano. Y no importa si has perdido desde los 12 años, 55 años reinaste, hiciste todo lo que quisieras. Dios es bueno en misericordia. Pero tiene que haber algo maravilloso en la vida del hombre. Y es el arrepentimiento. En la angustia, Manasés se sintió angustiado, oró a Jehová, humillado grandemente en la presencia de Dios. El Dios de sus padres se acordó, aleluya. Se acordaba de aquella abuelita, de aquel abuelo. Se acordaba de aquel papá, aquella mamá que le decía, hijo, cuidado. Se acordó. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor porque su testimonio, sus palabras no caen al suelo. Usted siembra esa semilla en sus hijos, en sus nietos. Algún día cuando ellos estén lejos de Dios se van a acordar. Se van a acordar, mi abuelo iba a la iglesia. Mi abuelo me dijo que hay un Dios de misericordia. Él se acordó. En angustia, pero se acordó. Y dice la palabra de Dios que oró a Dios, humillado grandemente delante de Él. Aleluya. Ahí es. Esa es la relación que tenemos delante de Dios.
es delante de Él. Usted no se va a confesar ante un hombre, no. Confiese sus pecados ante el Dios Todopoderoso, al cual es el que ofendemos cuando pecamos. Y él entendía eso. En la presencia del Dios de sus padres llegó él. Y eso, hermanos, es la misericordia de Dios. Y ese momento que él sintió, esa angustia que lo llevó al arrepentimiento, al reconocimiento, al entender y decir: aquí no debo de estar yo, pero hay un Dios, el Dios de mi papá, el Dios de mis padres, a Él puedo clamar. Esa es obra de Dios. El arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. No es de convencer a la persona. ¿Me convenciste? No. Es de ser convertido por el poder de Dios. Y cuando eso ocurre, el hombre, hermano, va a generar una nueva vida. Aleluya. Una vida que le va a agradar a Dios. Una vida que le va a placer al Señor. Pero tiene que haber ese arrepentimiento. No cualquiera que diga: Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No. Aquí podemos estar: Señor, Señor. Pero solo Dios sabe, porque aquel día vendrá cuando Él dirá: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Es serio. La vida cristiana es seria. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. No es de que ya hice la decisión, hermano, aquí estoy para servir. No, no, no. ¿Se ha arrepentido? ¿Lo ha tocado el Espíritu Santo? ¿La palabra de Dios lo ha convencido de su pecado? Y eso es lo que hizo Manasés. Reconoció en medio de su angustia, se humilló grandemente en la presencia de Dios. No en la presencia de los hombres. Nosotros los hombres fallamos también. Pero Dios, que es 3 veces santo, Él no nos falla jamás. Por eso David decía en el Salmo 51: contra ti, oh Señor, he pecado. Aleluya. Porque contra Él pecamos. Contra Él pecamos. Y entonces dice la palabra de Dios, versículo 13: y habiendo orado a Él, fue atendido. Aleluya. Cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios escucha la oración. Él escucha el clamor. Aquel que dice: te necesito, Señor. He perdido todo. Perdí mi familia, perdí mi esposa, perdí mis hijos. Pero aquí estoy, Señor. Ten misericordia de mí. Y Dios, que es grande en misericordia, ha de escuchar atentamente a nuestra oración. Eso dice la palabra de Dios. Y habiendo orado, Él fue atendido. Aleluya. Es decir, que hay una atención especial hacia la vida que se arrepiente genuinamente. Y eso es especial. Esa es la misericordia de Dios. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Y entonces Manasés reconoció que Jehová era Dios. Aleluya. Él había sido instruido bajo su padre. Había tenido el ejemplo de su padre. Pero él vivió una vida de pecado. Se arrepintió cuando Dios le habló, no escuchó. Se arrepintió cuando Dios empezó a tratar con su vida. Y ahora dice la palabra de Dios que él reconoció que Jehová es Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, decimos: sí, el Señor es Dios, el Señor es mi Dios, es todopoderoso, el Creador. Pero verdaderamente lo conocemos como Señor. El Señor, Él es dueño. Él es nuestro dueño, Él es nuestro maestro. Él es dueño de nuestra vida. Él es dueño de su talento, Él es dueño de sus años, es dueño de todo lo que tenga. Hay veces nosotros nos ponemos orgullosos porque tengo este talento, tengo aquel talento. No, si no fuera por Dios, no lo tuviéramos. Él es nuestro Señor. Todo don que Dios nos ha dado es por gracia. Porque de gracia lo hemos recibido, de gracia hemos de dar a los demás. Pero reconocemos quién es Dios. O todavía andamos ahí tratando. No se trata de tratar. Si verdaderamente hemos tenido un encuentro con el Señor, entonces vamos a reconocer que verdaderamente Jesús es mi Señor. ¿Sí? Que Señor, que yo soy un esclavo y Él es mi dueño.
Y nuestro dueño es bueno, aleluya. Él es muy bueno. Él nos trata bien. Él nos da todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Versículo 15 y 16 dice: Asimismo quitó los dioses ajenos e ídolos de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda y de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Aleluya. Esos son los frutos de un arrepentimiento genuino. Siempre los vamos a ver. Siempre que hay un cambio en la vida del ser humano, Dios nos muestra los frutos a través de ellos. Por sus frutos los conoceráis. Hay que ver la vida, hay que ver la conducta, hay que ver cómo hablan, cómo se expresan, en qué lugares andan. Todo eso es parte de los frutos que tenemos. Este libro sagrado dice que somos como cartas leídas al mundo. Ahí donde trabaja, ¿saben que usted es un hijo de Dios? ¿Sabe que ha cambiado? Ahí donde estudiamos, ¿saben que ahí hay un cambio en la vida? Pues ya tienen que haber frutos. La palabra de Dios dice que Manasés quitó los dioses ajenos, los echó fuera de la ciudad, limpió la casa, reparó el fuego al altar de Jehová y ofreció ofrendas de paz y de sacrificio, porque había un cambio en la vida. Finalmente, por la misericordia de Dios y el poder de Dios, esta vida fue restaurada. ¿Y qué diremos de nuestros familiares? No vaya muy lejos, porque yo sé que en la ciudad de Fairfield hay necesidad grande. Solo vaya ahí a la estación de Liverpool o Fairfield y usted conoce las necesidades que hay. Aquí en esta misma esquina hemos visto las necesidades. Pero no vaya muy lejos. Vamos a nuestras vidas, a nuestras familias, esposos, esposas, hijos, nietos. Dios está haciendo esta obra milagrosa. El salmista dice, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Él es grande en misericordia. Y sabe, hermanos, esta vida es corta. Yo ya cumplí los 45 años por la gracia de Dios. La vida va ligero. Me acuerdo cuando estaba en la escuela dominical, tenía a mi hermano Aldo como maestro y tenía otros hermanos, hermano William también. La vida es ligera, hermanos. Y quiera Dios que entendamos antes que nos llegue este día, al versículo 20. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. La vida va a terminar. Algún día nos diremos hasta pronto, hermano. La esperanza es de que cuando muramos o seamos sepultados o quemados, lo que sea, tengamos la esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Por la misericordia y el poder de Dios. Porque Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Porque por su sacrificio tenemos esperanza de vida eterna. Eso es lo que necesitamos. Un encuentro personal con Dios, con la misericordia y el poder de Jesús. Manasés lo tuvo. ¿Lo tenemos nosotros? Estamos confiados que si esta noche o esta tarde la vida es quitada, estaremos en la presencia de Dios. Pablo estaba seguro, pero ese fue Pablo. Otros hermanos han expresado, pero ¿qué de nosotros? ¿Estamos seguros que vamos a la presencia de Dios? Él decía que era mejor para Pablo estar en la presencia del Señor, que era mucho mejor. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a reconocer esta necesidad en la vida del ser humano que estamos enfrentando hoy. Usted sabe la situación que estamos viviendo. Y quiera Dios, que Dios nos use nosotros, que seamos esa voz para un mundo perdido. Una voz que proclame la misericordia y el poder que hay en Jesucristo y en la cruz del Calvario. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos.